Sábado. Son las 9:09 de la noche acá en Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Vamos a compartir unas palabras que tal vez puedan interesarnos sobre algo o un personaje lleno de mucho misterio, podríamos decir, pero a la vez de mucha divinidad. Vamos a estar hablando de Melquisedec o Melchisedec y vamos a aprender la importancia que tiene para esta humanidad, por qué la humanidad debe conocer quién es Melquisedec. Entonces, estaré obviamente pendiente de sus comentarios aquí en la computadora también, mientras estamos transmitiendo por el teléfono. También invitándoles a participar con sus preguntas, con sus comentarios, con inquietudes que puedan tener. Tal vez no están de acuerdo con alguna de las cosas que se estén hablando aquí, pues ustedes tienen también la opción, obviamente, de disentir y de dejarnos saber que no están de acuerdo y por qué, ¿no? En todo caso, pues queremos invitarles a compartir. Queremos invitarles a llevar estos links de estos videos, gracias a la tecnología, pues a otras redes también, a sus grupos, compartirlo a un amigo, a un familiar que creen que les puede interesar. En esta página nosotros usamos un lenguaje pues muy sencillo, muy entendible por todos. Tenemos mucha audiencia en México, en Centroamérica, Suramérica, acá en Estados Unidos, y también mucha audiencia a través del podcast en Europa. Y obviamente tratamos de no complicar mucho la vida, ¿no? Sino de hablar en una forma sencilla, pero que llegue realmente el mensaje de la gnosis a todos los pueblos de la tierra. Como ya sabemos, estamos en tiempos muy críticos para la humanidad. No es un secreto para nadie. Si estamos al pendiente de las noticias, nos damos cuenta realmente de cómo está la situación. Precisamente ayer veíamos en uno de los encabezados de los noticieros de acá de Estados Unidos de que ya el presidente Biden está usando pues algunas terminologías ya un poco graves, ¿no? Están hablando de que Putin podría escalar la guerra en Ucrania, contra Ucrania, a un nivel nuclear. Y Biden rogándole que no lo haga, ¿no? Algo así decía el encabezado. Traté de leerlo, pero obviamente los detalles siempre toman tiempo y no tienen el tiempo, pero eso es a grandes rasgos lo que pudimos ver. Y lo sabemos ya. Sabemos que todos los países tienen armas nucleares y las tienen en un estado ahí pendiente, ¿no? Nada más de presionar el botón y allá va a destruir. Entonces, tomemos conciencia tal vez del momento que estamos viviendo como humanidad, tal vez detenernos un momento y desconectarnos de las proyecciones mentales. Nuevamente, todo lo que nosotros aquí compartimos tiene un sentido práctico, ¿no? Entonces, si tal vez si nos desconectamos mejor un poco de las proyecciones mentales, del pasado y del futuro, porque siempre que hay una proyección mental de nosotros, siempre que estamos pensando en algo, o estamos en el pasado o estamos en un futuro irreal, de ilusión, pero casi nunca estamos en el presente, y es lo que quiero invitarles a hacer aquí y ahora. Situarnos en el momento presente, despejar la mente de cualquier tipo de proyección y simplemente poner atención. Para poner atención no necesitamos de la mente. La atención es una función de la conciencia, de lo espiritual que tenemos dentro, de la gnosis que llevamos dentro. Porque si uno está siempre comparando lo que escucha con lo que aprendió en el pasado o con las ideas que tiene sobre el futuro, lo más seguro es que se pierde de lo mejor que tiene el presente. El presente en sí, con las vibraciones, con los sonidos, con los colores, tiene algo muy especial para nosotros,
pero comúnmente estamos desconectados de esa realidad del momento presente. Así que aquí y ahora, vivamos aquí y ahora, sigan comentando, platicando, envuélvanse en el tema. Es un tema tan bello, en verdad, que hablar de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Yo sé que ustedes son gente muy respetable y que tienen sus estudios, pero ¿sabían que Melquisedec aparece, se nombra en la Biblia bajo dos diferentes escrituras o formas de escribirlo? Puede ser Melquisedec con S o puede ser Melquisedec con Z y K al final. Y parece que hay otra variación del mismo nombre que aparece también en la Biblia. En todo caso, simplemente ingresando la palabra Melquisedec, el nombre Melquisedec, así como se escucha, aparece 11 veces en la Biblia. De una forma muy alarmante, ¿no? Brevemente, ¿no? En la primera ocasión que aparece, por ahí en la página 22 de la Biblia Reina Valera, versión 1960, que de hecho pueden descargar en nuestra página, lanuevaeradeacuario.org, es la Biblia que nosotros los gnósticos estudiamos con la revisión 1509, 1930 y luego 1960, 1902 previamente. Tuve esas revisiones y nosotros recomendamos esa Biblia. Y está en nuestra página. Y ahí precisamente, y decimos eso porque hay muchas versiones bíblicas, ¿no? Y está bien, pero nosotros nos apegamos más a lo original. Ahí entonces en la página 22, en la página 879, en la página 1605 aparece 2 veces, 1656 otra vez, en 57 aparece 6 veces, Melquisedec. Brevemente, ¿qué nos dice? Nos dice que Melquisedec, como dije, ¿no? Tratemos de envolvernos en el tema, de sentir la mística que trae para nosotros este tema, porque se dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Cuando hablamos de pan y vino, ¿de qué estamos, qué nos recuerda eso, no? En nuestra niñez asistimos a ciertas religiones o todavía tal vez asistimos, está bien, no tiene nada de malo, pero ahí se nos dio a conocer lo básico y podíamos ver tal vez la celebración y la conmemoración de la Santa Cena que realizó nuestro gran Maestro Jesús de Nazaret. Pero casi nunca, es más bien nunca se nos explicó que es una tradición que el mismo Maestro Jesús venía siguiendo desde antes, porque esto que acabamos de leer está en el Génesis. Desde el libro del Génesis, que es el primer libro en tu Biblia, aparece ya el nombre de Melquisedec. Entonces el escritor del Génesis, que está miles de años aparte del Nuevo Testamento, es decir, de Jesús, ya conocían de la tradición de la santa unción, de la partición del pan y del vino, lo que es la última cena. Vean lo bello de esto, ¿no? Entonces, quiere decir que la divinidad, a través de ese acto sagrado, en todas las épocas, en todas las razas, ha venido entregando una enseñanza, una forma de salvación para la gente. Lastimosamente nosotros no hemos puesto atención, hemos estado desconectados de eso tan bello. Pero la realidad es esa, ¿no? Nuestro gran Maestro Jesús, nuestro adorable Salvador, Cristo Jesús o Jesús Cristo, Yeshua ben Pandirá con su Cristo encarnado, realizó la Santa Cena, ¿sí? Pero era una tradición que él también recibió, que se ha venido celebrando entre seres del nivel de la altura de él, entre los grandes maestros de la humanidad. Melquisedec, rey de Salem, rey del mundo. Luego también nos dice
que ya en los Salmos dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio en sí, al cual pertenece Jesús, y todos aquellos que logran ese nivel, está bajo el orden de Melquisedec. Y nosotros podemos entrar a ser parte de ese orden, del orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Pues habría que trabajar en nuestra vida eliminando todo lo que tenemos de egoísta, todo lo que tenemos de negativo, y además encarnar en nosotros a esa divinidad Cristo, a esa fuerza Cristo, a ese logo solar. Entonces podríamos entrar a ser, a regir, a vivir en el orden de Melquisedec. Pero bueno, entonces si se habló de Melquisedec en el Génesis, en los Salmos y aún en el Nuevo Testamento, ¿qué quiere decir que este Melquisedec es un hombre inmortal acaso? Pues efectivamente así es, porque el gran maestro Samael Aun Weor, voy a citarlo a él ahora y vamos a tratar de leer un poco aquí de lo que nos habla él de Melquisedec. Nos habla de que Melquisedec, rey de Salem o rey del mundo, es un ser inmortal. Es un ser de carne y hueso que tiene realidad, que tiene de hecho poder sobre todos los elementos de la tierra, el fuego, el agua, el aire, todo. En ese sentido entonces, tenemos que Melquisedec rige también todos los eventos negativos que suceden en la tierra. Pero antes de entrar en eso, ¿no? Hablemos de quién es Melquisedec, dónde está, de acuerdo a las palabras del maestro Samael Aun Weor, ya no solamente de la Biblia hebraica, que ya citamos algunos, porque hay muchos párrafos, muchos libros en la Biblia donde se menciona a Melquisedec. Incuestionablemente Melquisedec continúa existiendo en el centro del planeta Tierra. Nuestro planeta, ese globo terráqueo que vemos, nuevamente, que es uno de los más pequeños del sistema solar y más pequeños de la galaxia, ¿no? En la Tierra, de hecho, en la constelación de Tauro, por ejemplo, volteas a ver para acá, con los ojos sin ningún tipo de instrumento, no se ve ni siquiera. Se ve como una canica comparada al Sol, ¿no? Y el Sol como una gran pelota, una gran esfera. La Tierra es uno de los planetas más pequeños del sistema solar. Sin embargo, poblado, saturado de gente, de razas, de plantas, de vegetales, de mares, saturados de vida también, diferentes atmósferas que también están saturadas de vida, oxígeno, aire, aves, etcétera, etcétera, radiación, todo eso existe en este planeta. Y más o menos los científicos y nosotros conocemos algo porque en los estudios de primaria y secundaria tal vez nos hablan un poco del planeta Tierra, pero nunca mencionan que el planeta está hueco, es hueco. Solamente vivimos en una capa muy mínima de la Tierra. Y todos los elementos, el petróleo, minerales y todo lo que se extrae de la tierra para el servicio de la gente, para la industria y todo, se encuentra en una capa muy mínima de la tierra, que será unos 30 a 40 kilómetros de profundidad. Pero hay regiones de la tierra, capas de la tierra que son huecas. Estamos hablando no de un agujero, una cueva, no de esas que se hablan en las leyendas nada más, donde apenas cabes entrando ahí parado, a veces tienes que agazaparte para avanzar y buscar un tesoro, etcétera. No, estamos hablando de regiones masivas, de espacios huecos dentro de la Tierra, donde es posible que existan y existen ciudades subterráneas.
muchas. La que se menciona aquí y que se hace referencia o se relaciona con Melquisedec es Agarti o Agartha. Ahora, no quiere decir que en Agarti o Agartha viva Melquisedec como un rey poderoso y nada más. No, tiene grandes razas, gentes, bodhisattvas autorrealizados viviendo con él, de ambos sexos, hombres y mujeres. Una raza habitando por abajo de la corteza terrestre en la región hueca de la tierra. Melquisedec continúa existiendo en el centro de la tierra, en el reino de Agartha. Y esta serie de grutas que ustedes ven, esto lo decía el maestro Samael Aun Weor cuando visitaba algunas grutas de México, que ahora se me escapa el nombre, pero ustedes que son de por allá, creo que en Guerrero, por ahí, se sabe de esas grandes grutas o cavernas donde, de hecho, creo que hay hasta un teatro ahí, algo enorme, se ve como una gran ciudad debajo de la tierra y puedes entrar ahí y ver. Entonces el maestro Samael visitaba esos lugares, daba conferencias ahí y decía eso, que esa era una sección nada más de ese gran sistema de cavernas que existe debajo de la tierra, que están de alguna manera conectadas, pero las puertas a veces se bloquean por tierra, por el tiempo, o intencionalmente las bloquean cuando no quieren que la humanidad entre en esos reinos. Pero en todo caso ahí está Agarti o Agartha, y en esa serie de grutas que ya mencioné, se conectan. Esas cavernas no tienen límite. Y hay puertas de entrada a esas cavernas que llevan a la vez al reino de Melquisedec. Los científicos de la NASA quieren conquistar otros mundos, otros planetas, ya enviaron sondas a Marte, a Mercurio, el Voyager ya salió del sistema solar, ya lleva muchos kilómetros por delante, viajando fuera de nuestro sistema solar, sacando fotos por todos lados. Elon Musk, el hombre más rico y poderoso del mundo, lanzando también sus cohetes, y lanzó uno donde mandó uno de sus autos también, eléctricos, allá al espacio. Entonces la NASA y la humanidad actual busca de alguna manera avanzar en eso que le está prohibido, porque no podemos querer ni siquiera aspirar a conocer el espacio cuando ni siquiera conocemos nuestro planeta y las leyes que le rigen y que nos rigen a todos nosotros. Entonces, nada saben los científicos sobre Melquisedec. No le conocen, no le respetan. Si han conocido un poco de él por la Biblia o por alguna historia o leyenda, no les parece un ser realmente respetable, pero Melquisedec es el rey de este mundo, rey de Salem. Él vive con todos los bodhisattvas que salieron sobreviviendo de la Lemuria y también de la Atlántida, cuando se vinieron esas grandes catástrofes, los sobrevivientes viven con él y tienen naves cósmicas también. Muchas de las naves que a veces avistamos acá en la Tierra, acá afuera, nos parecen extrañas y las atribuimos a gentes de otros planetas. En realidad son naves que ya tienen Melquisedec y sus pueblos, y que puedes entrar a esa región, a esa ciudad y conocer todo eso si aprendes la ciencia Ginas. Y a veces, fíjense, ni siquiera es tan exigente. Los maestros tienen tanta misericordia que con el solo hecho de que tú aprendas a disciplinar tu cuerpo y que te estés preparando para ello, ya vienen y te asisten y te dan a conocer sus secretos, y sabes que todo esto que estamos hablando aquí es una realidad, que Melquisedec existe, que está en el Agarti, que hay una gran raza poblando, de seres superiores poblando ahí en esa región, y que están dispuestos a auxiliarnos, a ayudarnos. Nuevamente, algunas de las naves, platillos voladores que vemos en cualquier parte del mundo, no todos vienen de afuera, muchos vienen de aquí, de adentro de la tierra. La ciencia debería llegar hasta el reino de Melquisedec, rey de Salem,
que conservan antiguas reliquias de Lemuria y Atlántida. Los habitantes de Agartha, es algo que bien sabemos. Y sabemos también que en los tiempos de Hitler, me parece que Hitler tenía todo un proyecto de ir en busca de ese Agartha, de Agartha. Muchos piensan que logró llegar, y muchos piensan que la ciencia que en esos tiempos él empezó a explorar venía precisamente de allá. Pero la realidad es que para llegar a Agartha, hay que traspasar la barrera del tiempo, hay que ir en la cuarta dimensión, porque esta gran ciudad y este gran maestro están protegidos por la cuarta dimensión. Son seres inmortales, pero están en otro nivel, en otra vibración, porque la cuarta dimensión es otra vibración. Sí, aquí y ahora, pero en otra vibración, en otro nivel vibratorio. Si nosotros hacemos que nuestro cuerpo eleve su frecuencia vibracional, podemos entrar a esa región y ponernos en contacto con Melquisedec y los seres que habitan con él. Entonces, el reino de Melquisedec es el reino de la sapiencia, nos dice el maestro Samael Aun Weor, es decir, hay sapiencia, hay sabiduría en ese reino. Hay una narración muy interesante que el gran maestro Samael Aun Weor cita en una de sus conferencias, que dice que el gran explorador polaco Opolsóvski, ya hace muchos años de esto, conoció al rey del mundo, es decir, a Melquisedec, tuvo la dicha, este gran explorador, me imagino que por su sacrificio, por sus planes y todo, Melquisedec se le quiso hacer presente y él pudo comprobar que es real. Pero las cosas sucedieron un poquito fuera de serie, podemos decir, de una forma un poquito extraordinaria, como que para darle sabor a todo, ¿no? Y así la narran. Dice que este hombre llegó a donde están los lamas en el Tíbet, en las tierras sagradas del Tíbet. Era de noche. El cielo estaba encapotado con densos nubarrones, rayos, truenos y relámpagos que hacían estremecer a las nieves perpetuas, pues ya sabemos que en los Himalayas, en el Tíbet, hay mucha nieve. Alguien golpea entre las tinieblas nocturnas. Los lamas de distintas lamacerías estaban ahí. Estos lamas o monjes dieron hospitalidad a este investigador y explorador polaco Opolsóvski. Y también dieron hospitalidad a algunos jinetes o personas a caballo que iban con él. Todos se sentaron, después de haber sido recibidos por estos lamas, en la sala principal donde había un trono, y acaeció de pronto algo insólito. Alguien de entre los de la comitiva que había llegado se sentó en aquel trono. Imaginemos eso, ¿no? Tú vas a algún lugar, pides asilo, te abren la puerta, te sientas y estás ahí platicando, esperando, y llega otro grupo y uno de ellos se sienta en ese trono, como si nada. Los miembros de aquella lamacería lo reconocieron, ellos sí lo reconocieron, era Melquisedec, el genio de la tierra. Obviamente se postraron ante él lo admiraban. En esos instantes la veneración que todos aquellos lamas sentían se hizo sentir en el ambiente también, pues él reconocía en que este era el rey de este planeta Tierra, el regente, podríamos decir, de este planeta, porque cada planeta de nuestro sistema solar tiene un regente, podemos decir un dios, porque tiene poderes superiores a todos los nuestros y que además controla y administra toda la economía planetaria. Cuando decimos economía planetaria no nos estamos refiriendo a las cuestiones de dinero, sino a la economía, ¿no? de los reinos. Cuánta lluvia se necesita para que los árboles y las pasturas crezcan, y el trigo y todo, para poder dar alimento a toda la humanidad y a los animales. Cuántos animales tienen que reproducirse para poder seguir alimentando al ser humano, y cuántos seres humanos o personas tienen que morir cada año
para poder seguir sustentando la necesidad de minerales y de energías y de átomos Ascoquin que la Tierra necesita. Alguien se encarga de todos esos números, porque la Tierra es un organismo vivo que también tiene su economía y sus necesidades. Bueno, detrás de todo eso está Melquisedec, rey de Salem, sin genealogía, sin padre ni madre, ser inmortal y poderoso. Nadie conoce realmente su origen ni su edad. Entonces estos lamas lo vieron, se postraron ante él. Opossowski, el investigador polaco, estaba muy asombrado. Él no sabía nada de lo que estaba pasando. Vio al genio de la tierra, que era un hombre fuerte, poderoso, pómulos salientes, mirada penetrante, su nariz recta como la torre de Sión, su frente amplia como los muros invictos de la antigua Jerusalén, sus dientes firmes como de león, todo su cuerpo majestuoso. Bendijo a los de la concurrencia y se despidió sin decir más. Enseguida los recién llegados comprendían que debían retirarse, se fueron con él. Así que Melquisedec, el genio de la tierra, de cuando en cuando sale a las ciudades a profetizar lo que va a venir a este planeta Tierra. Ha hablado de las catástrofes que se avecinan y también ha citado la gran catástrofe. Las gentes profanas de estos tiempos no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran. Entonces, nosotros podemos, fíjense, esto es lo interesante. Después de haber leído esto y de haber escuchado estas palabras, tal vez que mi persona trata de hacerles llegar, ¿no? Si nosotros nos sentamos un sábado 13, ¿no? A las 13 horas o un poquito antes, por decir al mediodía, sentamos, meditamos, nos relajamos y luego nos acostamos sobre el piso y nos concentramos en Melquisedec, así con palabras simples, lo llamamos con palabras simples, pero con profunda fe. Melquisedec puede asistir a nuestro llamado y vamos a comprobar por nosotros mismos que es un ser poderoso, superior, real y que quiere ayudarnos. Melquisedec nos entrega grandes conocimientos también cuando ve que estamos preparados para animarnos un poco en el camino. Pero hay que saber que el camino en la gnosis o con los 3 factores de la revolución de la conciencia es tremendamente doloroso a veces, ¿no? No sé si me están escuchando, espero que sí. Parece que sí, hay comentarios ahí. Bueno, díganme ahí en los comentarios qué les parece el tema, qué preguntas tienen sobre Melquisedec, sobre todo, qué dudas tienen. Ya dijimos que el nombre en sí se escribe un poco diferente de acuerdo a la época, así que no es nada extraño verlo en la Biblia con algunas variaciones, a veces con la S o con la Z, o con la C al final o la K al final, pero si lo buscamos en Google o en cualquier otro buscador, nos vamos a encontrar con esos datos que aparecen varias veces en la Biblia Melquisedec. Vean esto. Vamos a poner aquí Melquisedec, ahí está. Melquisedec, el genio de la tierra, también es citado en el Pistis Sophia, hablando ya no solamente de la Biblia hebraica, sino de la Pistis Sophia, las palabras originales del Maestro Jesús a sus discípulos, enseñanzas que dio a ellos en el tiempo en que estuvo con ellos después de haber resucitado. Porque sabemos muy bien, y la misma Biblia así afirma, que después de resucitar Jesús de Nazaret, también es un ser resurrecto, vivo, gnóstico en verdad. Entonces él pasó algunos años con sus discípulos enseñándoles. Pero esas palabras, esas escrituras, parece que no conectaron en verdad
con las enseñanzas comunes que se utilizan en la Biblia. Aunque obviamente la Biblia en sí ha pasado por muchas transformaciones, ha perdido muchos de sus libros con el tiempo y muchas de sus traducciones han degenerado el mensaje. Todos sabemos eso, ¿no? Pero las palabras escritas en el Pistis Sophia, libro muy importante para todos nosotros, hablan nuevamente de Melquisedec. Y ahí Jesús lo presenta, Jesús de Nazaret, presentando a Melquisedec como el purificador de la luz. Sí. Yeshua ben Pandirá, Jesús, habla de la luz de todos los seres, incluyendo de la luz de los planetas. Y habla de que esa luz, Melquisedec siendo el purificador de la luz y preocupado o digamos interesado por el futuro del planeta, intensamente sigue purificándolo, sigue purificando esa luz. Melquisedec, el genio de la tierra, una y otra vez debe purificar los poderes de este mundo con sacrificio y transformaciones terribles. Los grandes cataclismos son necesarios. Las pandemias son necesarias. Los volcanes en erupción que vomitan fuego y lava por años y años formando nuevas islas y desapareciendo otras son necesarios. Las grandes catástrofes mundiales son necesarias, porque así se equilibran los valores de la tierra, se purifica la luz. Melquisedec debe así purificar los poderes del alma del mundo. O sea, hay que saber que la tierra tiene alma también, y nosotros nos hemos olvidado de eso, ¿cierto? En hechos tan prácticos, tan sencillos de la vida, nos tomamos un refresco, aventamos la lata a la calle. Abusamos de los plásticos, los dejamos tirados por ahí. La misma fornicación es una falta de respeto para la tierra, porque la tierra purifica, transforma sus energías. Todos los planetas lo hacen y transmutan o ofrecen su energía al sol y al sol en los mundos superiores. Pero los animales intelectuales, es decir, nosotros, al contrario, botamos la energía, la despilfarramos, es una falta de respeto para la tierra. Nos olvidamos que tiene alma también. Tú no verías bien, ¿verdad?, que la gente, que todos tus vecinos de tu colonia vinieran y te aventaran toda su basura sobre ti, ¿verdad? ¿Qué les parece, no? Que eso hicieran los vecinos. No estaríamos contentos, ¿cierto? No es algo que toleraríamos, sin embargo, nosotros lo hacemos con la tierra. Todas las grandes cantidades de basura, plásticos, latas, buques ya fuera de uso, armas nucleares y todo, van a dar al fondo de los mares. Véanse videos en YouTube o donde quiera que se pueda, cualquier red, de qué hay debajo de los mares. Realmente los mares están muy contaminados en todos los aspectos. Realmente la tierra está gravemente herida por nosotros, porque no nos hemos preocupado por vivir una vida realmente sustentable. No nos hemos preocupado por ser seres conscientes, por buscar formas de vida que vayan a la altura de la situación, presentando y viendo a la tierra como con mucho respeto y veneración. Pues nos hemos olvidado que tiene alma y hemos pensado que está aquí para servirnos nada más y hacer lo que querramos en ella y con ella. Y no es así, ¿no? Hay que hacernos más conscientes de eso. Cada vez que camines por ahí por la calle, acuérdate que vas sobre la piel de Gaia, Maya o de la tierra en sí y que tiene un alma. Concientízate de eso. Aprende a vibrar con ese árbol, con esa planta, con esa flor, con ese otro ser humano que pasa ante ti. Dejemos de ser ya robots, máquinas nada más caminando por las calles, conectados a otras máquinas, ¿no? Al Wi-Fi también. Con el metaverse diciéndonos a dónde ir, dirigiéndonos para allá, para acá, etc. Siempre máquinas dirigidas por máquinas. Se nos ha quitado todo el sentido de humanidad. Necesitamos recuperarlo, haciéndonos conscientes de dónde estamos, de que la tierra tiene alma y tiene necesidades también, y que en cualquier momento va a exigir su pago.
vamos a tener una reacción. Melquisedec debe así purificar los poderes del alma y del mundo y llevar su luz al tesoro de la luz. Melquisedec tiene una responsabilidad, y esta es de purificar la luz de la tierra, que es su propia luz, y llevarla al tesoro de la luz. ¿Sí? Cuando un Dios, una divinidad, es responsable de un mundo, es responsable también de la parte física de ese mundo. Y debe luchar, y lucha de hecho, por la perfección de ese planeta. Muchos no saben esto, pero los planetas están llamados a convertirse en soles, no en extinguirse como se extinguió la vida en la luna. Pero para que un planeta se convierta en un sol, se transforme en un sol, tiene que haber una total revolución de su raza. Porque lo que hace solar a un planeta es la raza. Si la raza es solar, ese planeta es solar. El sol nuestro, que nos ilumina todos los días y que es el gobernador de este sistema, es solar porque sus habitantes son solares todos, porque son seres perfectos. La Tierra no es solar porque estamos nosotros en un estado degenerado, animal. Pero Melquisedec tiene que trabajar por purificar esta luz de la tierra para llevarla al tesoro de la luz en forma perfecta. ¿Okay? Perdón, me emocioné un poquito aquí. Entonces, aquellos que han realizado la gran obra la presentan a los receptores de Melquisedec. Esos que han realizado la gran obra ingresan a la orden sagrada de Melquisedec. Pensemos lo que es eso. Aquellos que han realizado la gran obra gracias a los conocimientos de alquimia de la Edad Media o en los tiempos de Jesús o aún antes, no mueren. Porque realizar la gran obra significa crear dentro de ellos sus cuerpos internos. Y si acaso el cuerpo físico se perdiera, pues tienen presencia en la cuarta dimensión con sus cuerpos internos. Y esos cuerpos internos pueden muy bien hacerse físicos, tangibles también, si es necesario. Entonces pasan a ser parte o ingresan a la orden de Melquisedec, a la orden sagrada de Melquisedec. Para ser o pertenecer a la orden sagrada de Melquisedec, eso no es un juego, ¿no? Estás hablando de que tienes que ser un ser perfecto, haber realizado la gran obra, haber cristalizado en ti la estrella de Salomón, símbolo alquímico por excelencia y muy poderoso, la estrella de 6 puntas, los 2 triángulos superpuestos, el que desciende con el que asciende, materia y espíritu fusionados en uno, dando a esa persona, a ese ser, una calidad de superhombre realmente. Entonces, eres recibido, puedes ingresar a la orden sagrada de Melquisedec. Podemos ver entonces que hay mucho que hacer en nosotros, mucho trabajo que realizar, pero también sabemos que Melquisedec nos puede ayudar si nosotros le pedimos ayuda precisamente. Melquisedec, en medio de los aeones y de los regidores, arrebata siempre lo que tiene que arrebatar para bien de la humanidad doliente. En forma constante, el genio de la tierra atrapa la luz purificadora, la absorbe, la trae a nuestro mundo para auxiliar a las almas. Melquisedec es el receptor de la luz cósmica. Con esa luz cósmica trata y lucha por equilibrar las fuerzas aquí en la tierra. De lo contrario, las fuerzas tenebrosas ya hubieran destruido este planeta, ya lo hubieran hecho polvo realmente con tanta energía nuclear que hay. Pero Melquisedec, con ayuda de los hermanos mayores y con la ciencia, con sus naves que tiene, con sus platillos voladores que tiene, es capaz, y para él es muy posible, y lo ha hecho, de neutralizar muchas de las armas atómicas que estos irresponsables humanos tenemos. ¿Sí? Porque él es, con la luz que él recibe, porque él es el receptor de la luz cósmica, puede con su sabiduría equilibrar esas fuerzas. Melquisedec entonces
debe ser respetado por nosotros, venerado. Nosotros los gnósticos debemos vibrar más con Melquisedec. En los grupos, cuando se hacen invocaciones, cadenas, hay que hacer también invocaciones a Melquisedec, vibrar con él. Cuando hagamos un campamento y estamos invocando a los seres extraterrestres, queremos ver un platillo volador, cambiemos un poquito la dinámica, invoquemos a Melquisedec con sus huestes poderosas, con sus bodhisattvas, con sus maestros, y pongamos atención en el espacio. Y veremos que también podemos ver los platillos voladores que surgen a veces del mar, a veces de entre una montaña, y que vienen precisamente no de arriba, sino de adentro de la tierra. Así se dice que Melquisedec arrebató el poder que había en ellos, y el aliento de sus bocas, y las lágrimas de sus ojos, y el sudor de sus cuerpos. Melquisedec, en nosotros y por nosotros, como Señor de esta morada, de este planeta en que vivimos, pone en movimiento al apresurador que está por encima de ellos y lo hace girar en círculos velozmente. Esto quiere decir que acelerar nuestra autorrealización íntima es siempre posible a base de trabajos conscientes, padecimientos voluntarios y negociaciones kármicas y obviamente el perdón del karma. Son cosas muy elevadas en verdad, pero tratamos de transmitirlas de una forma muy sencilla para que nos interesemos en el camino esotérico. Tal vez somos aspirantes a la ciencia o nos interesa lo que en estas páginas se comparte, pero es bueno saber que el trabajo esotérico tiene muchos niveles y nosotros debemos interesarnos por ese trabajo esotérico. Melquisedec responde a todas las almas de la tierra. Y aquí nos dice algo muy interesante. Jesús el Gran Kabir es sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Y leamos en la Biblia, que ya citamos, Hebreos 7. Y dice lo siguiente: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham, como símbolo del Padre en cada criatura, en cada autorrealizado, rinde diezmos a Melquisedec. ¿Por qué será? Cuyo nombre, este nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre terrenal, sin madre terrenal, sin genealogía, que ni tiene principio, ni tiene fin, ni tiene origen de días, sino hechos semejantes al Hijo de Dios. Vean lo que dice Hebreos, ¿verdad? ¿Quién escribió Hebreos? Creo que fue Pablo. Él estaba consciente de la realidad y del poder de Melquisedec. Y sabía que hacía hechos semejantes al Hijo de Dios, refiriéndose a Yeshua o a Jesús de Nazaret. Y permanece sacerdote por siempre. Es decir, Pablo sabía de la existencia de los grandes maestros, de los seres autorrealizados, de los hombres Cristo. Y así lo narra en Hebreos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Encarnar al Cristo dentro de nosotros es lo vital. Con ello queremos indicar, o más bien es vital porque es fundamental para convertirse uno en hijo del hombre. Solo así tendremos pleno derecho a ingresar a la orden de Melquisedec. ¿Quién puede ingresar a la orden de Melquisedec? Conocer directamente a Melquisedec, formar parte de su pueblo, pues aquel que logra el nivel del Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? No lo voy a explicar si no me lo preguntan ustedes. Resulta oportuno recordarle al Hijo de la Tierra, es decir, a nosotros, a los moradores de este mundo, a la raza lunar, que así como el agua puso fin a la historia antigua,
en el diluvio universal, así también el fuego destruirá muy pronto todo aquello que tenga vida. Ay de los moradores de la tierra, ay de esta raza perversa. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperes, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es bueno que sepamos los hijos de la tierra, que la raza solar mora en esas tierras ginas en la cuarta dimensión. Es urgente, indispensable, necesario convertirnos realmente en reyes y sacerdotes de la naturaleza según el orden de Melquisedec. Solo así podremos ser salvos. ¿Salvos de qué? De todas esas grandes catástrofes que ya están pasando y que se acentuarán más sobre el planeta Tierra a medida que la Tierra se ve presionada por las energías del sistema solar y muy especialmente por las energías del sistema solar vecino que acarrea con él o lleva con él a Hercólubus. Es Hercólubus, cada vez que en su enorme elíptica se acerca a la Tierra, crea grandes ondas de presión que obviamente presionan a la Tierra. La Tierra responde. Energéticamente hablando, sabemos de la energía, ¿no? La energía es real. Entonces, Melquisedec nos dice que solamente siendo nosotros, convirtiéndonos en el Hijo del Hombre, podríamos a formar parte de la orden de Melquisedec y así ser salvos. Entonces, no nada más con uno afiliarse a una escuela o a un grupo o ser fiel a una religión y sus preceptos, ya con eso va a ser salvado o va a ser salvo. El dinero tampoco nos salva. El poder tampoco nos salva. Necesitamos más bien conquistarnos a nosotros mismos, ya dijimos, convertirnos en el Hijo del Hombre. Con anuencia de los muy venerables y respetables maestros, dice el maestro Samael Aun Weor, se me permite informar a la gente lunar que la orden de Melquisedec tiene muchas cofradías. Recordemos siquiera por un momento al Mont Salvat trascendente, al exótico Shambhala, la isla sagrada del norte situada en el casquete polar, la orden divina del Tíbet, a la cual el mismo maestro Samael pertenece. Es obvio que tales corporaciones inefables resultan inabordables merced al velo de Isis. Conviene explicar a las gentes que el velo adámico sexual solo puede ser levantado por el Cristo íntimo. El Hijo del Hombre nace del fuego y el agua. Esta es la religión síntesis, la doctrina de Jano, Ginas, con sus 3 radicales letras I-A-O. Ahí está la clave. El Hijo del Hombre nace del fuego y del agua, de las aguas que tenemos, del semen, pero que hay que transmutar y rescatar de él el fuego. Sabemos que el agua es el habitáculo del fuego, ¿sí? El fuego está allí y podemos rescatarlo de ahí, con las 3 radicales I-A-O. Mas el Hijo de la Tierra aborrece esta doctrina. Su lema es, ¿no? Y muy inconsciente o subconscientemente, nuestro lema de todos los días es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. De algo voy a morir, algún día voy a morir. ¿Para qué me preocupo por mi autorrealización, por mi despertar? Si de todas maneras voy a morir. Ese es nuestro lema, ¿no? Pero si elevamos nuestra frecuencia vibratoria, si nos convertimos en seres más espirituales, investigamos más, meditamos, etcétera, vamos a ver que cambiamos ese lema y entonces vamos a pensar más en términos de autorrealización, de conexión con las fuerzas superiores, con el cosmos, con los planetas. Va a llegar el día en que seremos visitados en forma masiva por platillos voladores. No olviden lo que les estamos diciendo ahora. No todos esos platillos voladores vienen de afuera. Muchos están ahí abajo ya, en la tierra intraterrena, esperando un momento para entrar en acción. ¿Y vendrán a hacer el show de juegos pirotécnicos, marometas o qué? No. Cuando salgan y veamos esa gran cantidad de naves
alertas porque es el momento de salir del planeta. Pero ellos no se van a llevar a todo el mundo, sino a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos. El objetivo de la enseñanza gnóstica que estamos entregando con tanto esfuerzo es que se trabaje con ella, que no se haga caso omiso de las advertencias que se dan a través de estos escritos, que nos preocupemos por conocernos a nosotros mismos y eliminemos por lo menos el 50%, es decir, la mitad de los agregados psicológicos que tenemos: ira, codicia, lujuria, fornicación, celos, adulterio, etc., para que entonces podamos ser auxiliados por estos seres de tipo superior, que bien pueden venir de abajo como bien pueden venir de arriba. Hay que estar alertas. Entonces, preocupándonos un poco más, en nuestro sentido práctico, aquí en la página voy a colocarles la práctica de la runa Tir. Runa Bar y Tir la podemos combinar y esta runa nos ayuda a despertar la conciencia, ya que el objetivo es mezclar precisamente las fuerzas de nuestro universo interior para despertar nuestra conciencia y acumular íntimamente átomos crísticos de altísimo voltaje. Entonces, todo aquel que le interesa el despertar de la conciencia es práctico. Hay runas, hay pranayamas, hay meditación, hay vocalización de mantras, hay prácticas del arcano AZF, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayuda a elevar nuestra frecuencia vibratoria y estar preparados en el momento importante, trascendental, del contacto con los seres intraterrenos y extraterrestres, seres maestros de conciencia despierta. A ver, voy entonces a compartirles aquí esa práctica, la buscan en la página, y también voy a atender sus preguntas en un momento. Y también, un poquito antes del video, les coloqué un link, un enlace donde si ustedes le dan clic, los va a llevar a una gran colección de fotografías de Melquisedec. Por favor, ¿no? Vayan ahí, exploren un poco, conozcan esas fotos o imágenes que se relacionan a los textos donde aparece Melquisedec en la Biblia y en el Pistis Sofía. Obsérvenlas un poco. Y si hay alguna que les guste, tómenla, pues ahí están gratis, imprímanla, tengan la lista ahí como referencia para que les recuerde tal vez estas palabras en cualquier momento, les recuerde lo que hay que hacer con relación a este gran ser Melquisedec. Sí, es muy importante no perder la orientación que debemos tener en nuestro trabajo interior. Entonces ahí les acabo de compartir la práctica de la runa Bar y Tir. Y ahora voy a atender sus preguntas. También si nos escuchas a través del podcast en Spotify o en eBooks o en Google Podcast, puedes hacer llegar tus preguntas a nuestro correo electrónico yelloweagle56@gmail.com. Bien, vamos a ver las preguntas. Bueno, no hay muchas. Solo saludos, muy bien, saludos a todos. Saludos a todos. Nicaragua, Estados Unidos, Colombia, muy bien. Medellín, México. Preguntas o comenta Elsa Reyes. Muchas gracias, yo quería saber, esto me pone feliz, saber que me puede escuchar Melquisedec, siempre lo he admirado, gracias, bendiciones por tu información. Gracias a ti, Elsa Reyes, por comentar. Y yo, obviamente, ¿no? Sí nos escucha. Los seres superiores son superiores precisamente porque han trascendido los niveles en los que nosotros estamos. Tienen poder, es como decir nosotros, ¿no? Entendemos a nuestros hijos porque tenemos la experiencia, sabemos. Así en un nivel espiritual, los grandes maestros pueden escucharnos precisamente porque
son en un nivel superior. Sus sentidos internos, chakras, como los quieras llamar, pueden escuchar en todo el universo, ¿no? Edgar Ortiz dice, qué estupidez, la pandemia fue una farsa. Bueno, respeto tu forma de pensar. Gracias a todos. Geometría sagrada, efectivamente, de eso estamos hablando. Todos estos seres inefables manejan la geometría sagrada. ¿Cuáles son los diezmos, Francisco Moreno, preguntas? El 10% de todo. Es una tradición que se viene siguiendo desde aquellos tiempos. De hecho, el 10% de lo que el ser humano gana no le pertenece. Me temo que no podrán entender esto. O que malinterpretarán las palabras, que van a pensar que los gnósticos estamos de acuerdo con que se lucre con el pueblo, en las religiones y todo. La verdad es que somos el sefirote número 10, ¿sí? El I-O. Vivimos en un sefirote caído, estamos caídos. Y si no aprendemos a dar un poco a ser caritativos, a practicar la caridad, los sistemas espirituales no avanzan. Entonces, el 10% de lo que el ser humano gana debería entregarlo a planes de tipo superior, organizar grupos, promociones sobre grupos espirituales, meditación, gnosis, etcétera, con un poco de su esfuerzo, no le hace mal a nadie. Ayudar a que los demás conozcan el mensaje es algo maravilloso. Y ya vimos, Abraham entregó el diezmo al rey de Salem, ¿sí? Pero como igual pienso que no entenderá nada de esto, ya no voy a hablar de eso. Gracias. ¿Por qué? Pregunta Joana Hernández, ¿por qué se dice el Hijo del Hombre? Excelente pregunta, y con esta explicación vamos a terminar. Primero, nosotros no somos hombres reales. No tenemos creados nuestros cuerpos internos. Primero hay que trabajar para crear el cuerpo astral, mental y causal y convertirnos entonces con todo derecho en hombres verdaderos. Y la mujer también. Cuando hablamos del término hombre, obviamente se aplica a los dos géneros. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Si el hombre tiene derecho a crear a través de la alquimia sus cuerpos internos, obviamente la mujer también. Bueno, cuando nosotros creamos esos cuerpos internos, somos hombres verdaderos, que tenemos presencia en el físico, en el astral, en el mental y en el causal. Somos seres conscientes en esos mundos. Entonces, ahí empieza la creación del Hijo del Hombre, porque ya sois hombre de verdad. Entonces, nosotros pensar en el Hijo del Hombre, en el estado actual en el que estamos mal, porque queremos pasarnos algunos peldaños sin hacer la tarea, sin hacer el trabajo, ¿verdad? Pero la verdad es que el Cristo es el Hijo del Hombre, porque el Cristo es el que encarna, cristaliza en aquel que ha creado sus cuerpos internos. Y estos cuerpos internos se convierten en vehículos maravillosos porque son solares para la fuerza Cristo. Entonces, el Hijo, el Cristo, se encarna en el hombre, es el Hijo del Hombre, el Hijo de sus propias obras. Es el mismo superhombre que nace como un niño, como un hijo, como el Cristo niño en nosotros. ¿Sí? Pero vayamos por partes, no podemos pensar en convertirnos en el Hijo del Hombre cuando ni siquiera somos hombres, porque todo eso tiene que estar dentro de nosotros. Todo maestro que ha encarnado al Cristo es un Hijo del Hombre, de su hombre interior, por lo tanto es un superhombre. Jesús de Nazaret, Quetzalcóatl, Samael Aun Weor, Fuji, el maestro Moria, etcétera, todos ellos, esos maestros son los hijos del hombre, los superhombres. Con eso terminamos. Muchas gracias, buenas noches, paz inverencial, nos vemos la próxima semana.